buenas tardecitas, noches. ¿Ya cómo le va? Muy bien. Buenas tardes para el grupo, ¿no? Para Federico, para vos y para el otro... Cristian. Cristian, que está medio escondidito por allá. Sí. Pero bueno, quisiera hacerle una pequeña alocución sobre Pontiac Rock. Sí, por supuesto. Porque felicitaciones, en primer lugar. Muchísimas gracias. Por la idea que tuvieron de Pontiac Rock. Y le voy a decir por qué. Hoy, en esta época, ya estoy próximo a cumplir 75 años. No parece. Ojalá, gracias. Muchas gracias. Con nosotros el rock nació en la Argentina, con nuestra juventud. Cuando yo tenía 16, 17 años, generación. En la década de 60, en mi generación, apareció el rock en la Argentina. Que ahora, con mis 70 pirulos y algo, y 70 y pico de Tucán, un pico bien grande, ¿no es cierto? Y que venga a escuchar rock todas las veces. Yo sobre todo tengo aquí un galponcito fuera de casa ya y empiezo a hacer chucherías, cositas, y ahí prendo mi radio y empiezo a escuchar Pontiac Rock junto con en el programa de Ratti de José Vete, que de la mañana. Pasaba por la mañana. Claro, eso por la mañana. Por la mañana, con Fabián y con Eduardo. Pero bueno, pero para mí, jubilado hoy, que sea de mañana o sea de tarde, sí. me estaba lo mismo. Pero lo importante es que tiene ahí un espacio para escuchar rock. Claro, ¿no? Y justamente qué promoción, Cristian. Y lo más importante que escucha la Pontiac Rock, ¿me entendés? Qué grande. Claro, porque es la emisora que da exactamente aquellos rock que podemos decir ahora retro. Para mí no es retro, porque en primer lugar que el rock no es retro. No hay rock retro. No hay, es vigente siempre. Por supuesto. Sí, entonces no se puede decir que es retro. Exactamente. Por eso yo, Mario, desde mi punto de vista, rockero al fin también, en mi época de Mario. Ahora ya las tablas se me traban y ya seguramente no me he de qué bueno. dar tanto, ¿no? Pero bueno. ¿Baila también? Lo digo así. ¿Baila? ¿Bailaba rock? Claro, bailaba rock, bailaba. pero más me inclinaba más para el rock and roll. Qué bueno. El rock and roll era lo que más en aquellos tiempos, sobre todo. Cuando se mezclaba el rock and roll con el twist. Estaban así, ¿ves? El twist. Entonces, sí, mirá vos. Entonces, sí. No, cuando si íbamos, era la época en que se iba abandonando, por ejemplo, la tradición. No se puede hablar de tradiciones, pero sí las costumbres del Charleston, del jazz. El jazz es rancio, ¿no es cierto? Sí. De antes. Eso se estaba abandonando para incursionar esa nueva movida que era el rock and roll, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí estábamos nosotros. Y ahora lo escucho a través de la radio. Qué lindo, qué lindo, Mario. Sí. La verdad que aceptamos sus felicitaciones y a nosotros nos pone muy contentos saber por eso, y venir ahora a tener una charla, justamente me parece... Me pone muy contento, ¿no es cierto? Me pone muy contento, a nosotros nos da mucha alegría después de que nos haya tirado tantas flores. Bueno, ojo que sí, mi apellido tiene así una similitud de flor, pero no tiene espina. No, hoy vino a tono con el apellido. Soledad. Claro. ¿No? Fantástico. Pero ¿por qué? Rosa. De eso justamente vamos a hablar. Queremos hablar. Pero comenzamos por el comienzo. Vamos. Bueno, exactamente. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó ese amor por el ajedrez? ¿De dónde lo mamó? ¿De dónde nació? Que remontarme a mi infancia. Sí. Nosotros éramos una familia de San Ignacio. Yo nací en San Ignacio, en la ciudad de San Ignacio. Allá. Sí. Esto todo es San Ignacio, ¿no? El departamento, pero yo nací en San Ignacio. El lugar del hospital donde yo nací ahora es el restaurante, el hotel que está bien frente a la entrada de la ruina jesuítica, que tiene los horcones así todo torneado. Bueno, ese era el hospital antes. Y se sacó por una presunción de que eso se podía hundir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque se decía en aquel entonces de que el sótano, ese que está ahí dentro de la ruina, era un túnel que pasaba y iba hacia el Paraná. Sí, sí. Esa era la versión. Sí. Entonces el ministro de Salud, en aquellos tiempos que creo, no recuerdo quién era en el gobierno de Aparicio Almeida. Imagínese los años allá por el 50 y algo. Entonces tuvo que sacar de ahí y lo llevaron al Hotel Germania,
que estaba casi frente a la policía de San Ignacio. Ahora tiene el hospital un sitio propio, ¿no es cierto?, un espacio, pero en aquellos tiempos era así. Bueno, ahí nací yo. El profe que me enseñó era un maestro, un docente de la primaria, cuando estaba en segundo grado. ¿Cuántos? En segundo grado, no, porque en aquellos tiempos la enseñanza primaria se comenzaba con el primer inferior, después era primer superior y después segundo grado, y después tercer grado, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Bueno, yo entré casi tarde a la escuela, y tendría unos 8 años por ahí, 8, ya casi 9 años, porque yo tengo 1 de diciembre, mi cumpleaños era cuando termine el ciclo lectivo, está mi cumpleaños. Claro, ay, entonces ingresó al otro año. Sí. Bueno, el señor docente que me había enseñado, ejercía la docencia en La Plantadora, un establecimiento yerbatero que está a 5 kilómetros más hacia Roca, ¿no es cierto? Y en esa escuela, la 146, ahí yo me iba a la escuela. Y en segundo grado empecé a dar los primeros movimientos del ajedrez. Después hubo un paréntesis muy grande porque nos mudamos de San Ignacio a Piraí, y en Piraí no había nada. Bueno, y ahí casi toda mi infancia y mi adolescencia pasó, entre otras cosas, y no practiqué el ajedrez. Después fue mi viaje, mi éxodo. Quedó el fueguito encendido del ajedrez. Claro, sí, seguramente, porque después volví a traer, porque yo volví después del servicio militar. En el ejército, allá empecé a jugar de vuelta al ajedrez. Porque fui a Buenos Aires a hacer la secundaria, porque acá en Misiones era muy difícil toda la secundaria, había muy pocas escuelas, y por un lado. Por otro lado, mi viejo era tarefero, que me iba a poder pagar, bancar un alquiler o algo en Posada para poder, no se podía. Entonces, yo viajé a Buenos Aires, me fui solo, yo a la deriva, así, fui a hacer aventura. Porque tenía un amigo mío, un policía, un oficial de policía del Dorado, que me había dicho de que... Y yo en mi casa tenía un hermano policía y no me llevaba bien con él, porque tenía yo mis ideas, y él era un poco así... Rígido. No sé, sí, rígido, ¿no? y casi grosero. Entonces, bueno, la cuestión era que no nos llevábamos bien. Entonces yo me fui a ver, mira, mi vida, cómo podía hacer de mi vida. Tenía 18 años cuando fui. Y allí empecé a estudiar. Hice tercer año. Cuando empecé el cuarto año vino el llamado al servicio militar y tuve que volver. Y dejé ahí en cuarto año. Y es lo único que hice hasta cuarto año. Después hice cursos de enfermería, de agente sanitario primero, de enfermería, de radiología, todos los cursos técnicos a través del Ministerio de Salud Pública. Sí. Ya no hice una carrera académica en la universidad ni en los colegios, no lo hice. Lo hice a través de los ministerios, ¿no es cierto? Y ahí en el servicio militar jugaba al ajedrez. En el servicio militar jugaba al ajedrez. Había algunas veces, ¿no es cierto?, sí, que tenía ocasión de jugar. Había un casino de soldados elaborado, todos fabricados, construidos por soldados carpinteros de Misiones, los COP de Alem. Eran mis compañeros allá del ejército, y ellos hicieron un mostrador circular muy bonito, todo el amoblamiento hicieron ellos, y ahí yo quedé encargado del casino de soldados. Me dormía toda la tarde, no había nada que hacer. En ese casino tuvo la oportunidad de enseñar a alguien. No, enseñar no, pero sí jugar al ajedrez con alguien, ¿no? Así, como para no olvidarme nada más. El tema de la enseñanza vino después por una necesidad acá en Jardín América. Cuando yo vine al jardín, muy pocos eventos, muy pocos encuentros de ajedrez tuve en Concepción de la Sierra. Yo estuve en Santa María en un puesto de salud, era encargado de un puesto de salud. Allí era enfermero, era partero, era cura, era comisario, era todo, porque no había nada. Cada vez se iban todos y quedaba yo el único funcionario público que se quedaba en la localidad. Entonces, bueno, utilizaban para todo, era para todos lados. Un multiservicio. Y bueno, entonces no había muchas posibilidades, pero hacía algunas partidas, ¿no? Pero me empezó a entrar la espinita de la formación. Y me iba formando. Empezaban a comprar libros de ajedrez.
¿no? Y estudiaba. Bueno, entonces es cuando regresa de Buenos Aires acá a Misiones, sí. Donde a usted le empieza a gustar seriamente el ajedrez, porque antes usted había aprendido, encontró una persona que le enseñó el juego, después siguió su vida, viajó a Buenos Aires, lo jugaba, pero no con el sentido de pertenencia o de importancia que ahora tiene en su vida el ajedrez, ¿no? Exactamente. A ver, ¿cómo le puedo decir? El ajedrez es un juego que se diferencia, digamos, de los otros juegos por su multifacetismo, digamos, ¿no? Mucha estrategia, multifacético. ¿No? El ajedrez es arte, el ajedrez es deporte, el ajedrez es un simple juego, ¿no? El ajedrez es ciencia, el ajedrez es técnica, ¿no? Es matemática. Entonces, el ajedrez es bello, pero para ver la belleza, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo puede saber la belleza del ajedrez una persona que no conoce? Yo puedo, si tengo tiempo, le quiero contar un cuento sufí. ¿Sabes lo que es el cuento sufí? No. No. El cuento sufí es lo que nosotros, bueno, acá se dice mal, no es un verso, ¿no? El cuento sufí es un cuento oriental que encierra una moraleja, ¿no? Entonces es un cuento chino, pero no como los cuentos chinos que conocemos nosotros, que le decimos como la viuda negra y esto, no sirve, que hace un cuento chino y se lo lleva para otro lado. No, el cuento sufí, la diferencia del otro cuento es que encierra una moraleja. Bueno, le quiero comentar bien rapidito así un cuento como un paradigma. Vamos con el poder cuento. Hacer. Sí. Dice que en un tiempo había dos amigos, pero amigos de bares, amigos de club, que no se visitaban ni nada, eran amigos de los sábados de la noche, ¿no? Bueno, y en una oportunidad un amigo le dijo al otro: che, escúchame, allá para el lado de tu casa, por la ruta hay una subasta. Dijo: ¿y qué te parece si vamos el domingo? Bueno, digo, sí, no tiene nada para el domingo, sí, no tengo nada. Y bueno, anda por casa y vamos juntos. Así pasó, se fue a las 7 de la mañana, vino, lo levantó al amigo de él y se fue. Pero no se conocían ellos, se conocían de clubes nada más, no sabían ni a qué se dedicaban, ni qué eran, ni nada. Ninguno de los dos. Bueno, fueron a la subasta, un portón grande, había animales para subastar, había antigüedades, estatuillas, cuadros, un montón de cosas, no sé, arañas en bronce y todo eso. Y cuando entró había un muchachito que ordenaban los autos que llegaban, ¿no? Y bueno, y estaba un portón grande y en el portón había una enorme roca, así, una piedra enorme, ¿no es cierto?, que molestaba para abrir el portón. Y bueno, entonces al irse le dijo: para un poquito, le dijo el amigo. Y le llamó al muchachito y le dijo: hey, vení un poquito. Y se vino corriendo el chico, quería saber qué pasaba. Le dijo: escúchame, dime, esa piedra que está ahí en el portón, ¿también es de la subasta? Y quedó el chico asombrado y le dijo: no sé, señor, tartamudo, no sé, señor. Y dijo: espere un momentito, voy a preguntarle a mi jefe. Y salió mandando pata a buscarle a los dueños de la subasta, que estaba allá, dos señores allá, y le dijo: señor, ¿qué pasa, muchacho? Y allá hay dos locos, dijo, viene un auto último modelo allá, dice, y me preguntan si la roca esa que nos molesta para abrir el portón, si es también de la subasta. Y entonces el señor le dijo: y sí, decirle que sí nomás, y bueno, y si te paga algo, vamos a subastar la roca para vos. Y bueno, déjate para vos, le dijo. Y vino corriendo el pibito, y ya él ahí se avivó el pibito, y vino: sí, señores de la subasta, y le dijo un montón de guitas ya por la piedra. Y el otro sacó religiosamente y le pagó todo lo que le pidió el pibe. Él contento, él separó lo que es para él, ¿no es cierto? Y siguió. A la tardecita, cuando terminó todo, viene un carretón, teléfono, viene un carretón, una grúa, lo levantó la roca en el carretón y se fue a la casa del señor. Llevó él. Y bueno, entonces a la tardecita, cuando terminó todo, el chiquito tenía que cerrar y todo el portero. Y entonces se fue y le dijo el patrón: y vio, señor, que le dije que era un loco. Digo: fíjate la cantidad que me pagó, un fango de guito que tenía él por la piedra que vendió. Y uno se fue. Mientras eso, el oro llevó la piedra a su casa. Se fueron todos, pasó meses, tiempo prudencial, se encontraron de vuelta y le dijo: che, allá en casa están, vamos a reunirnos ahora para hacer un weekend. Dijo: no quería, vamos a hacer una reunión, vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí se fue el amigo hasta la casa de él. Cuando llegó a la casa, vio en el jardín, así frente a la casa, un
un monumento de un caballo que está en dos patas, así, un hermoso caballo así todo, que estaba así con dos patas paraditos. Y esquila de piedra todo el ruedo. Bueno, y le digo, ay amigo, ¿cómo hiciste vos para ver semejante belleza dentro de ese pedazo de piedra? Claro, él no sabía que el otro era escultor. Claro, ¿no? porque él no sabía. conocía su vida. Por eso creyó que adentro estaba el caballín, ¿no es cierto? ¿Entendió la moraleja? Lo mismo pasa con el ajedrez. Si no sabes el ajedrez no podés ver la belleza. Pero cuando aprenden ajedrez y ven los movimientos que hacen cada jugador, ahí recién uno se da cuenta lo bello que es. Hablando de movimientos, hay jugadores que adelantan hasta 5 o más movimientos, ¿puede ser? ¿Es así? José Raúl Capablanca, el tercer campeón mundial, primer campeón y único campeón latinoamericano del mundo, campeón del mundo latinoamericano, un cubano. Él vaticinó en una partida 11 movimientos posteriores, tenía mate. 11 movimientos posteriores. Hicieron la partida, ¿no es cierto? Desde allí continuó en jaque, dio 11 jaque y le dio mate con un caballo. Él vaticinó 11 movimientos y lo dio mate. Claro, y el otro también era un maestro como él. Y está en el libro, yo no traje, yo tengo un Larousse del ajedrez donde están todas esas anécdotas. Todas las anécdotas y las historias. Sí, que sale de la historia. Ya que nombró al caballo, es una de las piezas, ¿no? Tenemos al rey, a la dama o a la reina, las dos torres, los dos alfiles, los dos caballos y los 8 peones. Esas son las piezas del ajedrez. Del ajedrez, sí, ahora. Está charlando, lo tiene enfrente a alguien que no tiene la más pálida idea y nunca jugó al ajedrez. Claro, por eso. Cada uno tiene un movimiento distinto. Por eso le pregunto, tal vez alguien que nos esté escuchando o no esté viendo también está en las mismas condiciones que estoy yo. Y le pregunto si es que es así. ¿Hay una pieza más importante que las demás dentro del ajedrez o cada una tiene su protagonismo y es clave al momento de bueno, en principio los movimientos? Me voy imaginando que una de las piezas, sí, porque siempre que veo que veía que compañeros jugaban, cuidaban una pieza. Es según y conforme. A ver, para poder entendernos mejor el complejo, porque es muy complejo todo el mecanismo del ajedrez, podemos decir de que en ajedrez, hablando de ajedrez, 2 más 2 no siempre es 4. No solo en ajedrez. Sí, hablando de ajedrez, en ajedrez 2 más 2 no siempre es 4. Puede ser menos o puede ser más. O también puede ser 4. Y le voy a dar un ejemplo. Al peón, según una estimación de una tablita, una regla, ¿no es cierto?, de valores, se le da. Al peón se le da 2 puntos. Al caballo se le da 8 puntos. Al alfil se le da 13 puntos. A la torre se le da 14 puntos y a la dama 27 puntos. Y el rey no tiene valor porque sin rey no se puede jugar. Y tampoco se puede comer, así que no se le da valoración. Es invalorable el rey, ¿no? Bueno, pero pasa lo siguiente, que según los movimientos, en ajedrez tiene mucho que ver la posición de las piezas. Alguna posición es favorable, entonces la pieza que está en ese lugar aumenta su valor. Ahí está la respuesta. Claro. Y mientras que en otras ocasiones la misma pieza que estaba jugando fuerte ahí, si está en otro lugar, disminuye su valor o simplemente es inocuo, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo. En la esquina del tablero, fíjate que el tablero tiene una blanca, una negra, una blanca, una negra. Bueno, estando en la esquina, el caballo puede saltar solamente en 2 partes. Queda solamente 2 partes. Sin embargo, si está en alguno de los laterales, viene la orillita, puede saltar en 4 partes. ¿Entiendes? Y si el caballo está en una posición del centro del tablero, puede saltar en 8 partes. Por lo tanto, aumenta su valor, su potencial. Lo mismo pasa, el alfil, como camina, digamos, así se muda. Su movimiento. Se muda en diagonal. Entonces él tiene, indistintamente cualquiera hacia los barrios, tiene 13 puntos donde ir. 13 para allá, 6 para acá y 7 para allá. O 7 para acá y 6 para acá, siempre. Entonces tiene 13 puntos por eso. El caballo 8 por eso. Y el peón puede comer en diagonal o en diagonal simultánea, como espontáneamente después en
el casillero diagonal inmediato posterior, ¿no? Entonces, tiene solamente 2 puntos. Pero hay un asterisco que se le da al peón, que es la coronación. Cuando un peón llega a la última línea del adversario, se promueve. Y se promueve en la pieza que el dueño del peoncito quiera coronar. Quiera un caballo, un alfil, una torre o una dama. Entonces ahí cambia la valoración de ese peón. Por supuesto. Entonces la respuesta es que cada pieza toma importancia según la posición, la ubicación. Según el movimiento preciso o estratégico que ubique el jugador ahí en el tablero. Sí, es esa. Sí. Estrategia pura. Yo, que soy una persona que todo lo hago por impulso, creo que no. Me va a costar mucho, ahí no vaya. Pero es todo mucha estrategia, conocimiento también del rival. Bueno, la estrategia viene aparejada con lo que con los científicos, ¿no es cierto? Sí. Ahí empieza lo científico, ¿no es cierto? O sea que en la colección de libros de Roberto Grau, tiene 4 tomos en la colección de Grau, y allí tiene, lo primero es rudimentos, todo lo rudimentario, lo básico, ¿no es cierto?, del ajedrez. En el segundo libro está táctica, todos los golpes tácticos que se puede dar. En el tercer libro da la importancia de la mudanza, de la ubicación de los peones y del alfil. Eso es el tercer libro. El cuarto libro, que el último, es estrategia superior, que eso más bien es casi para maestros, ¿vio? Todo. Bueno, en cada uno de ellos encierra así un retazo, digamos, de lo que va a comentar en el otro libro, y así sucesivamente. Claro, ¿no? Como que le va dando una introducción para poder prenderse al siguiente tomo y a tomar la siguiente enseñanza. Sí. Pregunto, veo que he visto en películas que hay relojes, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué presionan el reloj? ¿Qué función cumple? ¿Tienen un tiempo para hacer? Supongo que es para marcar el tiempo que tiene cada jugador para hacer el movimiento. Todos los torneos importantes se juegan por tiempo, ¿ya? Todos los torneos importantes, incluso los virtuales, se juegan por tiempo. Y se toma a través de la misma internet, se toma el tiempo de cada jugador, ¿no es cierto? Y se le marca allí, porque eso ya viene, ¿no? O sea que no puede hacer trampita retrasándolo o algo, no se puede. Porque eso continúa. O sea, el tiempo que se marca es para que le voy a explicar el jugador no esté mucho tiempo esperando, no sé, sigue. Olvídate, no voy a estar 2 días. No sucede eso. ¿Sabe usted por qué? El reloj de ajedrez tienen 2 relojes. Sí. Son 2 relojes. Uno, a ver, yo juego con Soledad. Mudó ella la pieza, apretó su reloj y desde ese momento corre mi reloj, el tiempo de mi reloj. Cuando yo durante todo el tiempo yo estoy pensando, corre mi reloj. Entonces, cuando yo mudo mi pieza, aprieto el reloj, empezó a correr el reloj de Soledad. ¿Entiendes? Entonces, no hay, si es que yo estoy pensando demasiado, no tiene por qué enojarse ella. Claro. Porque le va en beneficio, mi reloj se está consumiendo y se cae la agujita del reloj, del tiempo que está, pierdo el partido. Ahí estaba, esa era la respuesta que estaba buscando. Entonces, es muy importante eso. Claro, no es solamente el partido en el jaque, ¿no? Que se acaba la partida, claro, en el jaque mate, sino que también tiene que ver el tiempo. El tiempo. Estar atento al reloj. Tiene que ver muchas otras cosas también. Por ejemplo, entre una de las estrategias que, más que estrategias, son celadas, ¿no es cierto? Son golpes tácticos. Que se utiliza mucho dentro del ajedrez lo que se llama el jaque en rayo X o el jaque al descubierto. Yo le voy a explicar todo eso. O el doblete. ¿No es cierto? El doblete, por ejemplo, cuando el caballo le da jaque al rey al mismo tiempo está amenazando una pieza grande, una torre, una dama. Son jugadas, todas jugadas. Sí, en una jugada, por ejemplo, le da jaque al rey y al mismo tiempo está amenazando otra pieza y un jaque doblete. Ah, perfecto. ¿Entiendes? Sí. Bueno, eso es lo uno. El jaque al descubierto. Tengo mi rey acá, Soledad tiene el alfil por acá, yo tengo acá mi torre. Ella viene y
apoya como se posiciona ahí. Muda la posición bien en diagonal con la torre, haciendo conjunción con el rey. Esa mi torre queda presa, no puede moverse, porque va a quedar en jaque el rey. Entonces eso se llama, está clavado la torre. Eso es una clavada. Ahora bien, si esa torre, en vez de estar acá delante del rey, está detrás del rey, ella viene, le da jaque al rey, al mudar el rey, porque tiene obligación de mudar o ocurrir algo. Va a tener que mudar el rey porque va a perder. Entonces le toma la torre, que está detrás. ¿Entiendes? Entonces eso es... Ahí recién es jaque, todavía no es mate. Rayo X. No, eso es jaque en rayo X. En rayo X, sí. Claro. Mira. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea que es para saber más o menos lo que... Hay otros movimientos, por ejemplo, que se tienen muy poco en cuenta y sin embargo es muy valioso algunas veces, es la toma del paso. El peón, estando en 5, porque tiene numeración y letras, ¿no es cierto? Sí. Para poder anotar. La anotación viene en sistema algebraico. El otro es el sistema descriptivo. El sistema algebraico es el que está ahora, digamos, ordenado por la FIDE, por la Federación Internacional de Ajedrez, para que se anoten. Todo tiene universalmente esa modalidad de anotar el sistema algebraico, porque es más simple, más preciso también. Don Mario, le consulto porque ya nosotros tenemos que ir a la pausa, muy pero bien. Usted trajo la remera de los Juegos Nacionales Evita y sabemos que no está solo usted inmerso en este mundo del ajedrez, sino que acompañado de su señora también, que ha tenido muy buenas actuaciones. Sí, bueno, casi como que tendría que desplayarme un poco con el asunto de los Juegos Nacionales Evita, porque sucede que casi en todos los deportes, también en Posada, en muy grandes ciudades también, sucede que a veces son casi como localistas para las cosas para los eventos y eso quieren como que protagonizar, bueno, vamos a protagonizar nosotros, ellos que se jodan, ¿no? Más o menos así. Sí. Nosotros nos enteramos a través de Ernie Fogel, un profesor de allí de Puerto Rico. De Puerto Rico, sí. Bueno, y gracias a él nos enteramos de que había una plaza de adultos mayores para jugar a los Juegos Nacionales Evita. Allí fui a... Pero nadie le había dicho nada. Nadie. Entonces, porque iba todo Posada y hacía vacaciones. No es que iban a jugar al ajedrez. Sí. No jugaban, iban allá y no se presentaban y pasaban su vacaciones. Todo pagado hoteles, pagado comida, pagado viajes, todo. Sí. No quiere ser bueno. Eso es lo que pasaba anteriormente. El 2010 se destapó la olla y empecé a irme yo. Se fue Ramón Palavicino, el ingeniero de Puerto Rico, fue José Purti de Oberá y 2 de Posada que se acomodaron allí porque no sabían ni jugar al ajedrez. Bueno, trajimos un puesto 11, que fue más de la mitad. Sí. Y bueno, vinimos... Digamos que cumplimos con lo que podíamos hacer. Y de allí yo le había pedido a Julio López, el señor Julio López, el de Leplic, que es nuestro primer tablero, ¿no es cierto? Y era nuestro capitán, también yo le había nombrado capitán a él, porque el único referente de misiones que hablaba era yo. Sí. Entonces Miguel le dije a Julio, ¿por qué no se involucra uno de Posada, uno de ellos, para que eso no pase más? Que no vayan a gozar de vacaciones en nombre del ajedrez y habiendo buenos ajedrecistas, misiones que daba siempre. Entonces allí fue Julio López con nosotros, desde el 2011. Bueno, el 2011 sacamos un 5º puesto, bastante meritorio para ver que era la segunda vez. Sí. Y el 2012, ese 2011 se modificó el reglamento y tenía que ser mixto. Ahí empezó a irse mi señora. Ahí fue. Claro. Fue el cambio de reglamento. Fue a una eliminatoria en Posada y bueno, y clasificó ella. Y fue con nosotros. Y trajimos el primer bronce. ¡Qué bueno! 3er puesto a nivel nacional con su señora. Con mi señora y Orlando de Monari, que ese tiempo todavía vivía acá. Fuimos 3 de Jardín América representando a la provincia de Misiones y trajimos un bronce. Eso fue lo mejor que nos pasó en el primer año que fue mixto. 2011. 2012. 12 ya. Sí, 12. Porque el 2011 fuimos y trajimos el 5º puesto. Sí. Y el 2012 trajimos medalla de bronce. El 2013 no fui yo y empezó a irse Carlito Camaño de Posada, el otro ex campeón provincial. Y bueno, ahí se engrosó, trajeron otro bronce. Ahí fue mi señora también. ¡Qué bueno! Yo no fui. Y los 2 bronces que tiene Misiones fueron de aquella época. ¡Qué bueno! Por eso, ¿pero usted sigue yendo? Bueno, sí, este año no, se suspendió todo, lamentablemente. Cuando clasifico me voy, cuando no.
Mario, ¿sabe qué tengo para contarle acá? Que nos están escuchando y nos han enviado un mensaje y dice: el invitado es exquisito, hermoso escucharlo, dice. Fabiola, le mandamos un saludo y quiere hacerle llegar que es un gusto escucharlo. La señorita Fabiola nos manda saludos y dice que es un gusto escucharlo y dice que bien, gracias. Esto para nosotros solo, y que contento nos pone, que con ustedes aprendo más que deportes, dice. Así que Fabiola, un besote desde acá de Deportiac y cumplimos con ella. Gracias, Fabi. Muy bien, gracias. Un saludo para ella también. Entonces, un placer enorme. La verdad que para nosotros también ha sido un placer enorme tenerlo, aunque sea un ratito con nosotros acá, pudiendo explayar todo lo que sabe. Seguro que quizá en otra oportunidad podemos otra vez profundizar esto. Por supuesto, va a ser un placer. Sin duda, Mario, sin porque duda. Hay cosas que conviene que vuestros oyentes, ¿no es cierto?, se por enteren. supuesto. Sí. Y por otro lado, también enriquecer un poco la idea de volver a incrustar y darle América, la importancia que tiene y que merece el ajedrez. Hay algunos proyectos que quedó como consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto? O si no, a lo mejor ya hubiéramos puesto en vigente, teníamos con otra gente de acá de la localidad un proyecto quería poner, no sé si ustedes sabían que yo tenía la escuelita Jardín Genio, ¿no es cierto? Bueno, eso que es medio postergado así por todo eso, ¿no? Yo enseñaba en la biblioteca municipal. Y bueno, y ahí quedó todo, está mi tablero mural, está todavía allá, pero no se enseña más. Pero la idea era enseñar. ¿Quiere volver? Claro, pero lo que quiero es sobre todo enseñar a damas, adultos mayores. Para poder, claro, porque está sola mi señora y ella a veces se siente mal, porque ella ya aqueja los años y ella tiene 69 años. Pero qué bien que hace el ajedrez, ¿no? Sí. La verdad, para la salud mental. Quería comentar algo sobre el ajedrez, sobre los beneficios que deja el ajedrez como terapia. Por supuesto que sí. En Valencia, España, en el año 2012 salió en diario primera edición. Yo tengo el recorte, le voy a acercar después. Un grupo de geriatras, en un geriátrico, ¿no sé? En un hospital geriátrico, un grupo de geriatras, planificó enseñar ajedrez y sudoku. ¿Conoce el sudoku? ¿no? Sí. Bueno, tampoco sudoku aprendí a jugarlo. Y el ajedrez como medida terapéutica para todas las personas que van allá con problemas de falta de capacidad de concentración y falta de memoria. Entonces, porque dice que el ajedrez es uno de los elementos que ahuyenta el Alzheimer. Por supuesto, sí, eleva el cociente intelectual también. Eleva el cociente, bueno, no es que eleva el cociente intelectual, sino que despierta el cociente mejora la creatividad también. Porque, claro, porque a veces nosotros tenemos adormilado el cociente intelectual, vagos. pero no es porque no somos inteligentes, sino porque no lo ocupamos nunca. Sí. No, de hecho, solo el 10% de la capacidad, ¿no? del cerebro la ocupamos. En el año 2004, de la Organización Mundial de la Salud salió un comentario, una nota, que la persona más inteligente del mundo, que en aquel tiempo creo que era como ajedrecista también, Garry Kasparov, no, el otro, Anatoly Karpov, dijo que utilizaba el 0,4% de su capacidad intelectual. Para dar una idea de que nosotros, que perezosos somos los seres humanos. Sí, por eso es así. Es cierto, y tenemos un mundo abierto, sabes que en el tablero ahí, todo lo que podés... Para Soledad le voy a decir una cosa. Sí. Yo saqué la conclusión, enseñando y así, de que, y eso está registrado también por la Organización Mundial de la Salud, de que las mujeres tienen una rapidez mental muy superior a la del hombre. Por supuesto, son superiores a nosotros. Muy superior, ¿sí? Por supuesto que sí. Sí. La única diferencia es que la pereza. Tienen pereza para pensar. No todas, Mario, disculpame. Sí. Pero tienen pereza para pensar, pero tienen una capacidad de reacción y sabe que las mujeres, cuando tienen un problema, por ejemplo, pim pam pum, ya listo, solucionó. Casi todo lo hacen mejor que los hombres, las mujeres. Pensando, pero si somos gasoleros para pensar, analizamos, qué sé yo. La mujer que tiempo decidió y ya resolvió. Sí. ¿Viste? Porque ellos tienen el concepto de que se dice que si a los problemas se le gambetea, nunca termina.
Sin embargo, si se le enfrenta, para bien o para mal, terminó el problema. Le das una solución. Entonces, sí. Muchísimas gracias, Mario. Le digo que su remisero me parece que ya está en la puerta, ¿eh? Un saludo, Pola, que vino a acompañarlo a usted. Ha sido un placer, Mario, de recorrer toda su experiencia en el ajedrez. Y bueno, lo esperamos para cualquier momento. Cuando usted quiera, las puertas están abiertas, el micrófono abierto para que usted venga. Bien, gracias, y vamos a coordinar ahí para hacerle una visita para aprender a jugar. Sería bueno de que ustedes elaboren un espacio y yo me vengo para trabajar. Por supuesto. Dale, que Mario, sí. por supuesto que sí. Yo tengo todo el tiempo del mundo, le voy a chichonear acá todo de la noche a la mañana. Por supuesto. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Saludos a su señora y saludos a todos los que nos están escuchando, que seguramente ahí de la familia. Sí, seguro están